Saludos, señores. Gracias, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros aquí en Más Allá de lo Obvio. Recordarle que se suscriban a este canal, que procuren darle a la campanita para que sean notificados de la presencia de estos contenidos en su móvil. Además, denle like a estos contenidos si son de su agrado. Aunque el propósito nuestro no es que ustedes estén de acuerdo con nosotros, sino inducirlos a que reflexionen con independencia y con la mayor profundidad posible respecto a los problemas que nos preocupan y nos ocupan. A propósito de un problema que preocupa a mucha gente y que nos ocupa, el de el crecimiento de la criminalidad y de la delincuencia en sus diversas manifestaciones, una situación que, para decirlo en un lenguaje llano, se ha tragado al Ministerio de Interior y Policía y ha puesto de relieve el nivel de deterioro que acusa la Policía Nacional, y no es culpa del jefe de la policía actual, del director policial actual. Es una situación que viene de mucho tiempo y que adquirió niveles altos de visibilidad cuando este gobierno asumió el compromiso de transformar la policía y no ha podido avanzar en este orden, más que con algunas acciones de marketing orientadas a calmar la ansiedad social. Y esto explica en gran medida por qué la gente tiene tanta tensión en este problema. No solamente el hecho de que hay una gran cantidad de seres humanos que son permanentemente víctimas de la acción delictiva y que cada vez son más retumbantes los hechos que revelan los niveles altos que ha adquirido la criminalidad, cada vez son más espantosos los hechos de delincuencia no común, y entonces la gente se asusta, se pone histérico. El gobierno, frente a esta situación, ha inaugurado varias iniciativas que han sido fallidas. Está la de haber enfocado el problema a partir de que había muchas armas y se planteó el desarme de la población, que se diluyó como el polvo de Sahara y abandonó eso. Después el gobierno inauguró Mi País Seguro y lleva un año ejecutando el País Seguro y un año creciendo la delincuencia y siendo cada vez más espantosos los hechos delictivos. Igual que han sido más espantosos, cada vez más espantosos, los hechos criminales en los que se ven involucrados policías, reflejando el nivel de deterioro que ha adquirido esa institución. Bueno, aplicaron Mi País Seguro, pero el país se tornaba más inseguro. Ahora, la delincuencia le saca la lengua a las acciones del gobierno y el gobierno recurre a reforzar las policías con militares. Y en un acto coreográfico, porque no es más que coreografiar la iniciativa, visita barrios con tropas combinadas, policiales y militares, y pone a sobrevolar un helicóptero en esos barrios. Es una forma de coreografiar la acción, y eso no está bien.
le hace daño al gobierno. En una acción desesperada, el gobierno entonces acude a poner a circular el relato conspirativo de que desde la oposición están financiando acciones criminales o estimulando acciones criminales. Y esta es la última trampa en que ha caído el gobierno, que le daña la imagen y su capacidad para enfrentar problemas. El gobierno creyó que le fue bien cuando puso a circular la versión de que cuando un ladronzuelo se robaba los cables del Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, y dejaba esa terminal sin luz, se había producido un sabotaje por parte de la oposición. Creyó que le fue bien. Y luego puso a circular la versión de que los apagones que arroparon al país hace algunas semanas eran consecuencia de boicot en la generación ejecutado por la oposición. Y creyó que le había ido bien. Ahora pone a circular la versión de que los actos delictivos están estimulados económicamente por la oposición, que son articulados desde la oposición. Y esto es un boomerang, y se lo explico. Porque la militancia del PRM que está en las redes está repitiendo esto. Y eso provoca que los de la oposición que hacen políticas en las redes, entonces resalten la incapacidad del gobierno para enfrentar el tema delictivo. Hasta antes de esto, la gente lo que estaba haciendo era reclamarle al gobierno que enfrentara la delincuencia, criticar al gobierno porque no había iniciado el proceso de transformación de la policía, y criticar al gobierno porque supuestamente había engañado a la gente con la promesa de transformar la policía. Había una confrontación en las redes entre los militantes del PRM que hacen vida política en las redes, que hacen comunicación política en las redes, y los de la oposición. La oposición culpando al gobierno de la delincuencia y los del PRM acusando a supuestos opositores no identificados de financiar a los delincuentes. Ahora, ¿por qué le afecta eso al gobierno? Porque entre los militantes de la oposición y los militantes del PRM hay un segmento amplio de clase media que no milita fanáticamente en los partidos políticos. Y ese segmento amplio de la clase media lo que hace es llegar a esta conclusión: que el gobierno es tan vulnerable que no solamente no puede combatir la delincuencia y garantizarle seguridad pública a la gente, sino que no puede evitar que la oposición le financie los delincuentes. En consecuencia, si el gobierno no puede evitar que la oposición le financie delincuentes y convierta la sociedad dominicana en invivible, mucho menos podrá enfrentar la delincuencia. Por tanto, el poner a circular esa versión falsa de que el incremento de la delincuencia es consecuencia de estimulación por la oposición daña la imagen del gobierno, porque la gente tiene que sentirse segura de que el gobierno es capaz de garantizarle la seguridad social. Y el gobierno, por evitar la responsabilidad de combatir la delincuencia y evitar la responsabilidad de permitir
la profundización del deterioro de la policía y evitar los reclamos de la gente, obvia explicar la verdadera naturaleza de la delincuencia. La delincuencia no ha crecido a causa del gobierno, ha crecido como consecuencia del deterioro económico sufrido por el país, como consecuencia del COVID, que neutralizó la economía, la llevó a cero, como consecuencia del incremento de las responsabilidades financieras del Estado Dominicano, que tuvo que embarcarse en una cantidad enorme de préstamos, como consecuencia de la inflación, como consecuencia del incremento de la pobreza y el incremento de la informalidad económica. Esas son las razones verdaderas del incremento de la delincuencia. Ni es que lo está estimulando la oposición, ni es culpable el gobierno. Eso es lo que debería explicársele, porque eso lo iba a entender la clase media. El elemento conspirativo solamente sirve para que lo que menos piense del PRM lo repita en las redes. Solamente alimenta un segmento pequeño. El gobierno se entrampa él solo cuando recurre a un relato conspirativo para justificar el no poder frenar la delincuencia, porque la verdad es que ninguna nación estaba preparada para los desafíos del COVID, ni en términos de salud, ni en términos económicos, y mucho menos en términos de las consecuencias posteriores de esta pandemia. Hace muy mal el gobierno en decir que es una conspiración de elementos extraños al gobierno y extraños a la sociedad. ¿Ustedes saben por qué? Porque entonces la gente siente que el gobierno no puede protegerlo. Gracias, señores, y reiterarle nuestra solicitud de que se suscriba a este canal para que aumentemos esta comunidad reflexiva y que la gente sea capaz de ir más allá de lo obvio.